presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 19 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El diario El Nacional destaca lo ocurrido entre Venezuela y Ecuador, producto de, las descalificaciones del ministro de Información contra el presidente de ese país. Ecuador expulsó a embajadora venezolana y además utilizando un tema que es evidente que ha provocado que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, designe a un representante especial para hacerle frente como la migración venezolana. Que el propio Eduardo Stein, justamente este funcionario de visita en Colombia, ha calificado como una verdadera avalancha, un problema inédito en nuestra región. Bueno, saben ustedes, el gobierno lo niega, y esto ha provocado este último impasse. La licenciada en letras Carol Delgado fue declarada persona no grata como represalia a las expresiones ofensivas de Jorge Rodríguez contra el presidente Lenín Moreno. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo que las declaraciones del ministro demuestran que el socialismo corrupto, asesino y mentiroso, esto está entre comillas, del siglo XXI todavía vive en Venezuela. El gobierno venezolano expulsó a la encargada de negocios de Ecuador, Elizabeth Méndez. Bueno, estamos en el peor momento de relaciones entre ambos países. Es producto de un desmentido del gobierno. No tiene nada que ver con la realidad, es decir, la cantidad de venezolanos que salen de nuestro país permanentemente producto de la crisis, huyendo de la crisis. Y a propósito de la corrupción que camina tranquilamente por América Latina, de la cual, por cierto, no dice absolutamente nada el fiscal designado por la Constituyente Comunal, nuevo hallazgo publicado ayer por las autoridades mexicanas, y tiene que ver con esta red que se ha tejido en nuestro país para beneficiarse de la escasez de alimentos y la importación. La Procuraduría de México informó que empresas y particulares mexicanos que vendían alimentos de baja calidad y con sobreprecio a Venezuela, son investigados y deberán cumplir un acuerdo reparatorio de $3 millones. La verdad, toda clase de detalles escabrosos acerca de este tema. No es la primera vez que escuchamos al respecto y tampoco es la primera vez que escuchamos a los empresarios involucrados. Uno de ellos investigado en Colombia, en fuga, y a quien vinculan, por cierto, al alto gobierno, concretamente a Nicolás Maduro. La Procuraduría de México inició carpeta de investigación por operaciones inusuales en contra de personas físicas y morales, dedicadas a la venta de alimentos básicos y que han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental de ayuda humanitaria. Esto lo dijo el subprocurador ayer en rueda de prensa. Esto vamos a hablar sin duda alguna. Se detectó la existencia de una operación, operadores como Alex N., aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, es decir, de Venezuela, Álvaro N., Emanuel N., Santiago N. Las autoridades se ahorraron el apellido, pero conocemos perfectamente a estas personas, Andrés N., quienes acuden a diversos países para contactar con otras empresas y obtener alimentos. La pregunta que nos hacíamos ayer es: ¿quién se beneficia del negocio de los CLAS en nuestro país? Es evidente, pero además, ¿quién autoriza la importación de alimentos de baja calidad? Es decir, no tienen que pasar por o incluso obtener permiso sanitario. De esto vamos a hablar durante la mañana de hoy. Lo cierto es que producto de la hiperinflación, ya el incremento, saben ustedes, astronómico, unilateral de salario mínimo se hizo sal y agua, porque cubrir la canasta básica requirió en septiembre 24,1 salarios mínimos de los de ahora. Se disparó a 44.079 soberanos. Me dicen, Jackson, que tenemos en la línea telefónica.
Sí, tenemos a nuestro primer invitado, el ingeniero Miguel Lara. Él conoce perfectamente el sistema eléctrico nacional y hemos comentado con los amigos oyentes que lamentablemente la corrupción mata. Otro de los escándalos de corrupción que nos ha tocado comentar aquí tiene que ver con Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, detenido nuevamente en España porque tenía en su poder una millonaria cantidad de bienes inmobiliarios tasados por encima de 70 millones de dólares. Y yo iniciaría conversación con nuestro invitado, por cierto, sobre esto tampoco dice nada el fiscal designado por la Constituyente Comunal. Iniciaría conversación con Miguel Lara, una primera valoración de su parte. Hemos conversado con José Aguilar al respecto, el impacto que ha tenido la corrupción para entender lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico, que ya ha dejado víctimas mortales como pacientes en hospitales, en distintos hospitales de nuestro país. Bienvenido, muy buenos días. Sí, no tenemos allí comunicación con el ingeniero Miguel Lara. Íbamos a conversar con él vía Skype, pero me parece que la comunicación no nos ayuda la mañana de hoy. Y otra vez, lamentablemente, lo que está ocurriendo con los servicios en buena medida no es la única razón, pero en buena medida se explica por la corrupción brutal, el saqueo, dicen algunos, de los recursos de nuestro país. Miles de millones de dólares solo en la última semana. Insistimos, nos ha tocado hablar de México, ahora con esto de los alimentos, la importación de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, por lo cual hay abierta averiguación. En Venezuela, insistimos, no se dice nada. Nos ha tocado hablar de Haití, donde los ciudadanos salieron a protestar porque no saben dónde están los casi 4.000 millones de dólares que supuestamente llegaron a ese país vía Petrocaribe desde Venezuela. Nos ha tocado hablar acerca de estas, viviendas que tenían estos exfuncionarios. Por cierto, uno de los investigados vinculado al entorno del alcalde Ledesma. Producto efectivamente de la corrupción, del lavado de dinero que viene proveniente de Venezuela, y explica, insistimos, en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país. Decíamos que ayer hubo declaración, en tanto establecemos contacto con nuestro invitado, si no iremos a la pausa mientras nos organizamos. El fiscal designado por la Constitución Comunal no se refería a nada de esto, sí al caso de Fernando Albán. Él advertía aquellos que insistieran en que no fue un suicidio, sino que muere el concejal que estaba bajo la custodia del SEBIN por otras razones, con tomar medidas en su contra. La pregunta que le haríamos es si va a tomar medidas contra la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha pedido investigación, que ha dicho que va a iniciar una averiguación, que ha pedido entrar a Venezuela, si va a iniciar investigación contra los países del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, que ha señalado la responsabilidad del gobierno venezolano que tenía bajo su custodia a Fernando Albán, o incluso al propio canciller español, que recordaba que la muerte de Fernando Albán es muy similar a lo que ocurría durante la dictadura de Franco. Mientras nos organizamos, chicos, vamos a la pausa, por eso venimos con esto. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que efectivamente la corrupción mata y lo ha demostrado lo que está ocurriendo en Venezuela, al menos con el sistema eléctrico nacional. Y a la luz de este escándalo, otra vez la detención de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica en España. Nos acompaña el ingeniero Miguel Lara, quien fue gerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado en nuestro país. Ingeniero, un millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Sea su orden. Y bueno, vamos a tratar de compartir con la audiencia las inquietudes que puedan tener sobre el apagón y sobre las razones por las cuales el sistema eléctrico venezolano se encuentra en su peor condición operativa. Justo quería iniciar la conversación a partir del impacto que puede tener o ha tenido la corrupción, el manejo irregular de recursos, la adquisición de equipos con sobreprecio, para entender lo que está ocurriendo hoy con el sistema eléctrico nacional. Ingeniero, lo escuchamos. Sí, bueno, el impacto ha sido de muy gran magnitud, en virtud de que se han destinado ingentes cantidades de dineros al sector eléctrico desde el año 99 hasta el año pasado. Usted tiene un invitado frecuente que es el ingeniero José Aguilar, y él ha sido minucioso en hacer un cálculo de esos montos. Esos montos exceden los 130.000 millones de dólares al sector eléctrico en el lapso de la revolución. Y anteriormente le hemos hecho una comparación, que es que desde el año 40, de los finales de la década de los 40, cuando el Estado venezolano adoptó como política electrificar el país, se destinaron tanto dineros públicos como privados para construir toda la infraestructura eléctrica que se le entregó al presidente Chávez en el año 98, 48.254 millones de dólares a precios ajustados al año 98. Es decir, se construyeron todas las centrales hidroeléctricas que tiene el país, excepto Caruachi actualmente. Se construyó se electrificó todo el país, todos los sistemas de distribución que hay en todos los pueblos y ciudades. Y se construyó una gran red de transmisión a los mayores niveles de tensión para transportar la generación de estas grandes centrales hasta los centros de consumo. Bueno, si usted lleva esos más de 130 millones de dólares hasta el año pasado, que había contabilizado el ingeniero Aguilar, los lleva al año 98, suma más de 100.000 millones de dólares. Casi con esta cantidad usted hubiera podido construir dos sistemas equivalentes a los que tenía el 98. Y la paradoja es que hoy la demanda del sistema eléctrico venezolano es similar a la que se tiene, va en camino a llegar a la del 98. Y con toda esa cantidad de dinero, usted tiene un servicio que ni siquiera se acerca o se asemeja al que tenía el país en el año 98, que era un sistema eléctrico continuo, confiable, de los mayores niveles de calidad, con el 97% del país electrificado. Y entonces usted podía haber construido dos sistemas iguales, y lo que se ha hecho es destruir lo que se tenía. Entonces, por supuesto que la corrupción ha jugado un papel preponderante, porque todos esos dineros no se traducen en obra, sino que ya, como vemos, aparecen funcionarios de la revolución involucrados con inmensas cantidades de dinero, que es imposible que lo hayan podido haber hecho si no está detrás de ello la corrupción. Todas las obras que se han hecho no solamente han sido inconvenientes, no solamente han sido obras que son ya utilizadas o viejas en su mayoría, y que han sido inconvenientes y que no funcionan, y que se ha utilizado una crisis que ha sido causada por las mismas autoridades eléctricas para aprovechar todas esas cantidades de dinero y la bonanza petrolera que vivió el país durante estos 20 años.
Ahora, ingeniero, decíamos que, producto de esta corrupción o el colapso del sistema eléctrico nacional, se han perdido vidas. Y Lenín Danieri, periodista del Estado Zulia, el 17 de octubre, denunciaba la muerte de pacientes en el Hospital Universitario de Maracaibo, producto del apagón. ¿Quién es el responsable de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país en materia eléctrica? El responsable, indudablemente, es quien ejerce la función de gobierno, porque recuerda usted que desde el año 2007 el sector eléctrico en su totalidad, con la creación de la empresa socialista Corpoelec de Electricidad, él se concentró, el gobierno es dueño absoluto de todo el sector eléctrico y controla eso. Y no solamente ha ocurrido muerte en este apagón, anteriormente niños, que es otra, han padecido, y esa es otra responsabilidad de las autoridades eléctricas por cuanto, y del gobierno, por supuesto, por cuanto los hospitales públicos son responsabilidad del gobierno, todos, como los hospitales José Manuel de los Ríos, que quedó sin planta eléctrica. Ellos deberían tener esas plantas de emergencia para cuando ocurra una interrupción del servicio, pues no quede la gente que está allí en estado de precariedad porque tiene algún requerimiento de salud, quede a la buena de Dios y que la gente tenga que hacer operaciones o alumbrarlos con celulares, o aquellos que están en una condición de vida sostenida, pierden, se les corta esa posibilidad y pues lamentablemente fallecen, ¿no? Entonces todo esto tiene responsables, y los responsables son quienes han ejercido las funciones de gobierno y que han tenido, que se han visto involucrados con el sistema energético venezolano. Sí, eso solo para hablar de también hay que abrir un capítulo a las pérdidas millonarias de empresas y particulares producto de estos apagones. ¿Qué causó este incidente en media Venezuela, 12 o hasta más estados del país el pasado lunes, ingeniero? Bueno, ha sido prácticamente lo mismo que ha venido ocasionando todos los grandes apagones en Venezuela desde el año 2007, que es que las autoridades eléctricas operan el sistema en una condición insegura y cualquier falla sencilla termina colapsando el sistema eléctrico, porque para aparentar de que el sistema está mejor de lo que es, de que no hay tantos racionamientos o cortes como la realidad demuestra, ellos exceden todas las condiciones de operación segura, y cuando ocurre una falla, en este caso en La Arenosa, se dice que explotó un transformador. Bueno, cuando eso ocurre, los equipos deben ser aislados por los sistemas de protecciones, pero no ocurre, entonces salen fuera de servicio otros porque no funcionan adecuadamente estos sistemas de protecciones y porque adicionalmente se están violando los límites de transmisión y el sistema colapsa. En el caso de La Arenosa en particular, los equipos explotan porque normalmente tienen la vida obsoleta, no han sido reemplazados a pesar de que los equipos han llegado y están en sitio, donde usted ve la negligencia, porque los interruptores tienen fugas de aire y por lo tanto no pueden extinguir la falla y explotan, porque los sistemas de protecciones son de los años 80 y los proveedores ya no fabrican los repuestos para esos sistemas de protecciones, y las mismas pues no son sustituidas y van perdiendo confiabilidad. Y así hay equipos de las subestaciones que están indisponibles, la cantidad cada día sube, y los que se dañan entonces son usados como fuente de suministro de repuestos, porque no hay inventarios de repuestos. Entonces son una serie de factores que se van acumulando, que lo que hace es que cualquier cosita que pase en el sistema termine en un colapso completo. Ahora, este incidente que ocurrió en la subestación La Arenosa, en la central del estado Carabobo, el impacto que ha tenido para el sistema en general, de esto hemos conversado en varias oportunidades con el ingeniero José Aguilar. Él dice que ningún sistema está preparado para enfrentar este tipo de latigazos que además en Venezuela lamentablemente cada vez son más frecuentes. ¿Qué puede pasar en el futuro, ingeniero? Bueno, mientras sigamos con este modelo de gestión socialista centralizado, que no tiene capacidad de gerencial, ni conocimiento, ni experiencia, seguirá el sistema deteriorándose, degradándose. Yo he dicho en muchas oportunidades
que cada nuevo ministro que nombran, por eso no es cambio de ministro, deja el sistema en peor condición de cómo lo recibió, porque es que sigue haciendo lo mismo. Es un plan asociado al plan de la patria, que es que el sector eléctrico, el sistema eléctrico venezolano o el sistema energético está al servicio de un proceso político y por lo tanto no se gerencia ni se maneja como debe manejarse una empresa que es de servicio, que está al servicio de los usuarios, no de gobernantes de turno. Ahora, esto puede volver a ocurrir, ingeniero. Es difícil predecir estas cosas, pero a la luz de la información que usted maneja y el estado del sistema eléctrico nacional, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Bueno, como hemos venido diciendo, al no corregirse los factores que ocasionan esto, y más bien se siguen profundizando y agravándose, por supuesto que las probabilidades de que esta situación se haga más frecuente va aumentando, pues cada día existen más probabilidades de tener más apagones, cada día los cortes que afectan a las poblaciones venezolanas van aumentando en número y en la duración, en la falta de respuesta que ve la sociedad venezolana, que cuando se le va la luz, antes eso se resolvía en media hora, pues ahora pasan días, semanas, y hay gente que tiene hasta meses, pues tiene que salir a protestar porque no tienen ningún tipo de respuesta del prestador de servicio, que es Copolec. Ahora, entonces, por supuesto que la probabilidad de que estos apagones de gran magnitud se vuelvan recurrentes va aumentando, cada vez suceden con más frecuencia. Da la impresión que si se iniciara una averiguación seria sobre lo que ha ocurrido con el dinero destinado supuestamente a la emergencia eléctrica, sería relativamente sencillo, bueno, designar la responsabilidad de estos hechos. Ahora mismo me viene a la cabeza el caso de Derwick, esta empresa contratada por el Estado sin ningún tipo de experiencia, que trajo, entiendo yo, plantas refaccionadas, muchas de las cuales no funcionaron, y ni hablar del mega escándalo de Odebrecht. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Es fácil hacer, o sería sencillo hacer un peritaje para saber dónde fueron a parar los recursos del Estado? Sí, ese peritaje existe, todos esos dineros, pues se tienen los valores de que Derwick, cuánto ha costado por encima. Se tiene la averiguación más reciente, como usted dijo, el ingeniero Aguilar. Pero sí, cuáles son esas plantas, cómo está su estado ahorita, que no funciona casi ninguna, lo que ha ocurrido con Odebrecht, lo que ocurrió con INSA, todo lo que ha ocurrido con los contratos bilaterales, con el Fonden, con las empresas chinas, porque la gente, con los cubanos, la gente cree que solamente son estas que usted menciona. Hay cantidad de dinero involucradas en las otras que inclusive exceden esta. Lo que pasa es que en Venezuela, en el país, ninguna de las fiscalías que ha tenido este gobierno ha iniciado una averiguación en seria, y son organismos internacionales que, viendo el lavado de dinero descarado y las fortunas inmensas que se han ido y la destrucción que han hecho en la sociedad venezolana, pues están poco a poco precisando y localizando a los involucrados. Pero hay formas de establecer las responsabilidades y esperamos que en algún momento eso pueda ocurrir. Yo esperaba que la Asamblea Nacional hiciera electa en el 2015, hiciera un seguimiento preciso de esto, hizo un informe, pero se quedó más en eso que ir a fondo de la corrupción en el sector energético venezolano. Finalmente, el ingeniero José Aguilar nos decía que si un incidente como el ocurrido en La Arenosa pasara en Guri, bueno, la incidencia sería general, es decir, Venezuela entera se quedaría sin luz momentáneamente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Guri ahorita es el soporte, o las centrales del Bajo Caroní son el soporte de la demanda venezolana. El 70% de la demanda, a pesar de que se instaló mayor capacidad térmica en el país, existe que la hidroeléctrica sigue siendo las centrales del Bajo Caroní quienes suministran el 70%. Si esto ocurre, si las fallas son allí en la central hidroeléctrica y sale la central de servicio, pues el apagón es general, no como este caso que quedaron los estados orientales y algunos otros estados de La Arenosa hacia el sur, hacia el sureste del país, que quedaron en servicio, porque se fue afectada solamente los estados que dependen de La Arenosa, de Yaracuy, todas las subestaciones que se alimentan todo el resto del sistema eléctrico que se alimenta desde la subestación Arenosa, pues, que son esos estados que fueron afectados.
Gracias, ingeniero Miguel Lara, por atendernos tan temprano, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido. Él fue gerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, OPSI, dando detalles sobre la situación del sistema eléctrico y el impacto que ha tenido la corrupción, el manejo irregular de recursos para entender lo que ha ocurrido en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Disfruta del coco en todas sus presentaciones: cocadas, agua, helados, conservas, galletas y más. Coco Factory está en Valencia, Los Teques, La Victoria, Maracay, San Antonio de los Altos, Santa Mónica, Colinas de Bellomonte y ahora en la Avenida Victoria. Disfruten de la mejor cocada de Venezuela y la refrescante agua de coco. Coco Factory, porque sin cocos No hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, a propósito del tema que estamos debatiendo la mañana de hoy, si existiera justicia en nuestro país, bueno, habría varias averiguaciones abiertas. Pero, como destaca el informe de expertos de la OEA, que ya fue remitido a la Corte Penal Internacional, existe ausencia de justicia en Venezuela. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado de Voluntad Popular, Freddy Superlano. Gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias a usted por la oportunidad.
Pues varios temas que discutir con usted, diputado. Yo iniciaré la conversación a partir de la reflexión que dejó en el corte anterior el ingeniero Miguel Lara. Él decía que la Asamblea Nacional, si investigara el caso, por ejemplo, solo del sistema eléctrico y la corrupción, que explica en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país, podría dar o determinar quiénes son los responsables. Yo le pediría una primera valoración de su parte en torno a este tema. No, bueno, creo que quizás lo dicen por desconocimiento. Nosotros iniciamos ya, primero que nada en el 2016 se aprobó un informe de una comisión especial sobre energía eléctrica. Nosotros este año, a propósito de aquel informe, hemos decidido pues darle dentro de la comisión abrir una investigación no solamente referente a ese informe que tiene datos muy importantes, sino a otros que hemos podido nosotros recopilar. Y con el tema de los CLAP, vale la pena destacar que nosotros desde el mismo mes de febrero iniciamos una investigación única y exclusivamente con el tema de los CLAP que nos llevó a México, a Colombia y a Panamá. Es decir, nosotros pudimos desde México entrevistarnos con el Procurador General de la República, con personas autorizadas que tenían que ver pues, con este tema, e hicimos las denuncias formales en su momento y hemos estado pues siempre al contexto de esto. O sea, y hemos tratado solamente en estos casos, también a propósito de la ley de recuperación de activos, de ir por lo menos documentando de cuánto sería el daño patrimonial que se ha hecho a la nación en los últimos 20 años. Ya vamos a hablar del tema de los CLAP porque es insólito lo que ayer informaban las autoridades mexicanas, los hallazgos sobre esta red que se ha beneficiado de la venta de alimentos de baja calidad y con sobreprecio de Venezuela, pero con relación al sistema eléctrico, ¿qué han logrado determinar? Nos tocó hablar recientemente de esta detención otra vez del ex viceministro Nervis Villalobos. Él, es investigado en España por lavado de dinero, tenía bajo su poder varias propiedades tasadas por encima de $70 millones. Un caso, por cierto, que salpica al yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Ayer él, decía, está abierta una averiguación, mi conciencia está limpia. Yo quisiera su comentario, ¿cuáles son los hallazgos en torno a la corrupción en el sistema eléctrico, diputado? Sí, me dicen que se cayó la llamada. A ver si tenemos suerte y podemos contactar otra vez con el presidente de la Comisión de Contraloría. Él decía que efectivamente se realizó un informe al cual se refería el ingeniero Miguel Lara y que a partir de allí habían avanzado en las averiguaciones. Nos interesa mucho saber cuáles son los hallazgos novedosos, si existen, de la Asamblea Nacional en torno a este tema, porque producto de la crisis eléctrica, ha habido consecuencias fatales, sin hablar de las pérdidas millonarias que seguramente ha habido en el sector privado y entre particulares, porque como ustedes comprenderán, cuando usted en su casa se le va la luz, todos los sistemas o todos los aparatos eléctricos sufren si no se dañan. Diputado, ¿cuáles son los nuevos hallazgos que ustedes han encontrado en el marco de la averiguación o producto de la corrupción en el sistema eléctrico nacional? Lo escuchamos. Mira, pues, hay algunos que no quisiera adelantar por lo menos el día de hoy, porque estamos esperando algunas respuestas. Por supuesto que ninguna de estas hemos tenido apoyo de ninguna de las autoridades del gobierno venezolano o de los otros poderes del Estado, porque todos sabemos a qué responden. Más sin embargo, hemos podido encontrar información que la Fiscalía, esta que llevaba la doctora Luis Ortega, había adelantado al respecto, que no se tenía conocimiento de ella, y hemos podido hacernos de ella precisamente para hacer algunas denuncias, no solamente acá en Venezuela, sino incluso muchas de estas empresas que pudieran haber ocasionado un daño patrimonial al Estado, cerca de 1.500 millones de dólares, ¿no?, en todo este tiempo y sobre todo en los últimos años, pues nosotros poder emprender acciones tal y cual como hicimos con el asunto de los CLAP y otras que hemos venido también tratando con el tema del lavado de dinero de PDVSA. Ahora, en el caso concreto del sistema eléctrico también está involucrada la empresa Odebrecht, ¿correcto? Por supuesto, está involucrado Odebrecht, no solamente el tema de Derwick, sino tantas otras empresas más. Incluso está involucrado el propio hermano del presidente de la República, Argeni Chávez, hoy en día gobernador del estado Barinas, donde también pues se le vincula con la compra de algunas plantas y otros temas por ahí, no solamente de baja calidad, sino de descontinuadas ya, entre otras cosas. Son varias cosas que tenemos nosotros por allí que estamos formando.
Me dicen que tenemos problemas con la comunicación. Es una lástima. Ojalá podamos restablecer el contacto para terminar la conversación, la entrevista con el presidente de la Comisión de Contraloría, porque, hablamos de miles de millones de dólares que se han perdido producto de la corrupción, que han sido saqueados directamente. Bueno, el caso de Petrocaribe clama al cielo. La denuncia que hacen los ciudadanos de Haití es que, allí se entregaron casi 4.000 millones de dólares y nadie sabe dónde están. Hay 14 exfuncionarios, según publicaba el diario El Listín de República Dominicana, señalados de llevarse toda esa plata que pertenece a los venezolanos. Diputado, lo hemos conversado con usted en otras oportunidades. ¿Existen elementos para señalar a dirigentes de oposición en el marco de todas estas investigaciones? Se lo pregunto, sobre todo a la luz de estos señalamientos que ha hecho Rafael Ramírez, responsable de lo que ha ocurrido con la industria en nuestro país, concretamente con la crisis en general, pero que ahora ha encendido el ventilador advirtiendo que varios dirigentes se han beneficiado de contratos con el gobierno. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Mira, no tenemos ninguna al respecto. Si nos gustaría conocer y que el propio Rafael Ramírez nos pudiera decir qué empresas eran, ¿no? Estas contrataciones, a quién se les daba. Nosotros no tenemos ningún tipo de purito Y lamentablemente no, hoy la comunicación no nos ayuda, los servicios públicos, parte de lo que hemos venido conversando. Si tenemos al diputado, sí me gustaría coordinar con él una nueva entrevista, porque son muchas preguntas sin respuesta en torno al manejo irregular de los recursos en nuestro país. No solo, estas denuncias, estas declaraciones de Rafael Ramírez, que es en buena medida responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela, y efectivamente sería interesante si las tiene que presentar a las pruebas, señalando no solo al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, también a dirigentes de la oposición, pero en todo caso es increíble también, insólito por decirlo menos, que las autoridades guarden absoluto silencio a la luz de la cantidad de escándalos que han trascendido en los últimos días. Solo nos hemos referido, les menciono 3 milmillonarios. El caso de los CLAP, nos quedamos sin conversar con el diputado al respecto ayer, pero sí vamos a reponer el sonido del subprocurador mexicano. El caso de Petrocaribe, Haití, casi 4.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están y que buena falta le hacen a los venezolanos, y el caso de Nervis Villalobos, detenido nuevamente en Madrid por lavado de dinero. Si les parece, chicos, vamos a reponer este sonido, esta declaración. Con eso nos iríamos a la pausa del subprocurador mexicano. Ayer a los medios de comunicación él informaba que los elementos aportados por la investigación van a ser compartidos, por cierto, con autoridades competentes a nivel internacional, con el objetivo de continuar cooperando en la lucha del lavado de dinero y en particular del tema alimenticio. Uno de los empresarios es investigado en Colombia por otros temas. El Tiempo de Bogotá lo señalaba como testaferro incluso de Nicolás Maduro, Alex Saab. Si les parece, chicos, vamos a reponer este sonido del subprocurador mexicano Alonso Lira, denunciando los hallazgos, la investigación que determinaron que estas empresas, enviaban a Venezuela alimentos de baja calidad y además con sobreprecio, y son investigadas en México. Lo escuchamos y vamos a la pausa. El gobierno de Venezuela, el día 3 de abril de 2016, emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAPS. El referido programa tiene como propósito distribuir entre la población afiliada a estos despensas de alimentos a precios subsidiados. Así, con motivo de este programa, a partir del año 2016 y de acuerdo a las investigaciones ministeriales practicadas, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países para posteriormente exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial, y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población venezolana.
De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante 3 mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. A lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, como el señor Alex N., aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro N., Emanuel N., Santiago N. y Andrés N., quienes, con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que da la impresión que en Haití preocupa más dónde está el dinero que envió Venezuela a través de Petrocaribe que a nosotros, a quienes nos pertenece. Leíamos o compartíamos con ustedes hace algunos días, el presidente de Haití salió ileso de una protesta, un guardia presidencial y 2 civiles resultaron heridos porque esto terminó en medio de un tiroteo. Estoy leyendo el listín, el diario Listín de República Dominicana. Miles de personas salieron el miércoles a las calles de Haití para exigir transparencia en el uso de los fondos de un acuerdo petrolero con Venezuela y que se procese a quienes de forma presunta desviaron, atención, $3.800 millones de ese programa. El fiscal designado por la constituyente no dice nada, las autoridades muchísimo menos. Le preguntamos a Andrés Rojas, que nos acompaña, periodista especializado en el área económica al frente del portal petroguía.com. ¿Es posible saber dónde está ese dinero y el resto de los recursos que se destinaron a Petrocaribe? Andrés, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, yo solo espero que el fiscal no diga nada, que el fiscal diga cuál es la verdad sobre esos recursos y después diga que cualquier otra cosa que se diga, uno está en riesgo de cometer delito. Mira, en el caso de Haití, hay países donde
uno ha logrado, el caso, quizás tú hablabas del diario Listín, creo que uno de los países que tienen, no digamos la transparencia absoluta, pero mucho más de la que podemos tener en Venezuela o en Haití, es el caso de República Dominicana, y tan transparente fue que eso fue lo que permitió uno llevar como cuánto era el conteo de la deuda y en qué se utilizaba, y en ese sentido, desde que yo estaba en el Nacional había mucha cooperación con el diario Listín en ese sentido, y uno se metía en el Ministerio de Hacienda de República Dominicana y podía saber ese monto. Eso lamentablemente con el caso de Haití no. O sea, lo único que porque no tenías ninguna contraparte, en Venezuela no existe. La única manera que tú tenías de ver cuánto se asignaban o cuánto se recibía de Haití era a través del reporte anual de Petróleos de Venezuela, y fíjate que estamos a mediados de octubre del año 2018, y esta es la fecha que todavía no se conoce el informe de gestión del año 2017. Y los anteriores, tú lo único que podías saber eran cuántos barriles se le enviaban a Haití y cómo era la compensación que había de ese país con respecto a Venezuela, en cuanto, sobre todo porque se hacía mediante suministros de alimentos. Ahorita en el caso de Haití no lo recuerdo exactamente, pero el República Dominicana nos llegó a enviar caraotas, ellos la llaman habichuela. El caso de Guyana fue emblemático con el caso del arroz. Estas protestas llaman mucho la atención, sobre todo porque, bueno, un país altamente desasistido como es esa nación, acaban de pasar nuevamente por un terremoto, y lo que te revela es no solamente la opacidad de ambos gobiernos en el uso de los recursos, sino que lamentablemente un acuerdo que supuestamente es de cooperación para tratar de fomentar resolver el problema agroalimentario en Venezuela, pero a su vez ayudar al sector agrícola. En el caso de Haití, se ve una de esas manifestaciones, y uno dice, bueno, indiscutiblemente que pareciera que estos recursos se fueron, digamos, para focos de corrupción que hay en ese país, y quizás en el caso venezolano también. Ahora, Andrés, lo que llama la atención es que indigna más a los haitianos el destino, los recursos de Venezuela que a nosotros. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. El Listín justamente habla de una investigación en el Senado que señala 14 exfuncionarios que estuvieron vinculados con el desvío de 3.800 millones de dólares. Esto es una cantidad ingente de recursos que resolvería varios de los problemas que hoy tenemos en nuestro país. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Mira, me imagino, no conozco el caso, pero por ejemplo uno que sí yo pude ver, que es el de Nicaragua, es porque por ejemplo el propio gobierno de Nicaragua, y me imagino que pasaba lo mismo con el gobierno de Haití, se encargaba de decir, ciertos recursos a quién llegaba, es decir, tenías como dolientes directos, digamos desde el punto de vista de cooperación, es decir, si estamos hablando de productores agrícolas, obviamente al quitarse la ayuda de los productores agrícolas, los primeros dolientes son los productores agrícolas y con ellos sus trabajadores. Imagino que ese debe ser el caso. No, aquí, digamos, quizás aquí yo sí soy de los que cree que en este país hay protestas, y muchas, lo que pasa es que no están articuladas, y por eso es que la gente te dice no pasa nada. Sí pasa. Acabo de estar en el interior y hay que ver lo que son las protestas que se dan en el interior, por aspectos, digamos, quizás más que le tocan más directamente a la gente, como es el caso de la falta de transporte, como es el caso de la falta del agua, la falta de la luz, etcétera, y bueno, y después está un tema de lamentablemente de un blackout informativo, que son pocos los medios como el que tú estás, que hay. Entonces el alcance de los medios digitales es muy limitado, los medios impresos han venido menos, y bueno, prácticamente las informaciones por medios audiovisuales tradicionales, eso es prácticamente Disney World. Ahora, en el caso concreto de la Asamblea Nacional sería relativamente sencillo determinar la cantidad de dinero que se envió y que se ha perdido en el marco de la corrupción, y que da la impresión le importa lo más mínimo al gobierno venezolano. ¿Qué opinas tú? Mira, sí, digamos,
Antes había como más esfuerzos de parte del Poder Legislativo, pero es que el tema es como ante la ausencia de recursos, porque para llevar adelante estas investigaciones tú necesitas recursos. Casualmente ayer en un seminario que estaba vinculado con el sector petrolero, hablamos de algunos casos de PDVSA en los cuales se llegaron a hacer interpelaciones, incluso auspiciadas por el propio partido de gobierno. Estamos hablando en los años 2008, 2009, y se permitía que en esas comisiones participaran dirigentes de la oposición y se trasladaban. Hay un caso muy famoso vinculado con el sector petrolero de una compra de unos taladros chinos en el año 2008, donde se llegó a propiciar y se llegó a elaborar un informe. No se establecieron responsabilidades penales, pero al menos sí administrativas, y se destituyeron algunos funcionarios. Pero ya hoy día eso no existe, es decir, tú no ves ningún ente contralor que lleve adelante eso. Lo único que ves es un ente como la Fiscalía, que está haciendo unos señalamientos en algunos aspectos muy puntuales. Creo que lo he conversado en otras oportunidades contigo. Uno quisiera que esas investigaciones de la Fiscalía tuvieran al menos un elemento como el caso de la operación Lavallato en Brasil con Petrobras, donde el propósito era el saneamiento de la propia empresa y de todo el sector de hidrocarburos. El problema aquí es que hay unos elementos políticos que están presentes en los señalamientos que se hacen. Es decir, hay unas propias divisiones dentro del chavismo que las vemos, y por ejemplo, y por el lado de las defensas, me refiero al caso específico, por ejemplo, del exministro Rafael Ramírez. Es decir, lejos de que él aclare si no está involucrado o su entorno no está involucrado en los señalamientos que se hacen en el exterior o aquí, termina siendo un enfrentamiento político que tiene el propio chavismo, y eso nunca termina por aclarar. Ni por el lado de la Fiscalía se hacen los señalamientos concretos y se avanzan en las investigaciones y se establecen las responsabilidades de lo que pasa, y por el otro lado, en el caso asumiendo que sea inocente, que se den los elementos que indicarían que esos hechos irregulares nunca ocurrieron. De Andorra, su entorno está involucrado, al menos así lo ha publicado el país de España. De eso no hay ninguna duda. Lo lamentable, María Alejandra, y creo que lo hemos comentado en otra oportunidad, es que las imputaciones vienen, o sea, se avanza más en las imputaciones que vienen desde el exterior, por un tema del control de lavado, de evitar el lavado de capitales ilegales, y lamentablemente en el caso interno, fuera de los señalamientos muy de opinión pública que se están haciendo, no se avanza en una investigación que apunte justamente a aclarar y a tratar en la medida de lo posible de recuperar esos fondos. Pues. O sea, por decirte un ejemplo, María Alejandra, en las cuestiones de la Fiscalía se dijo abiertamente que se maquillaban las cifras de producción y exportación. Eso lo dijo el fiscal. Entonces, uno esperaría que se diga, bueno, más allá de las imputaciones que se hicieron, que se ha hecho por parte del Ministerio del Petróleo y por parte de PDVSA para evitar que eso que dijo el fiscal, que se llama maquillaje de cifras tanto de producción como de exportación, estén ocurriendo. Entonces, fíjate que los reportes que mensualmente comentamos, que tiene que ver con los niveles de producción, no terminan generando una credibilidad. Se sigue insistiendo en la declaración oficial que la producción se frenó la caída, que se logró revertir la tendencia de la caída de la producción, y los informes de la OPEP siguen no solamente recogiendo lo que la data oficial del ministerio está enviando a la OPEP, sino que se sigue mostrando la caída y lo que son las declaraciones oficiales, que es la que emiten los funcionarios, apuntaría como que aquí el problema de la caída del sector petrolero se resolvió. Entonces, aparte del problema es ese, de que tienes una opacidad en el manejo de la cifra de cosas tan básicas como el que tiene que ver con la producción, eso sin contar el tema de la inflación, etcétera. Entonces, eso te lleva inevitablemente al tema de la corrupción en el uso de los fondos públicos. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, por atendernos, como siempre, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, quien está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión acerca del impacto de la corrupción para entender lo que está ocurriendo en nuestro país y este escandaloso caso de Haití,
Se habla de un monto de casi 4.000 millones de dólares perdidos que nadie sabe dónde están, que aparentemente se llevaron 14 funcionarios según, insistimos, el diario Listín de República Dominicana, que ha provocado que la gente en ese país salga a manifestar para saber dónde está ese dinero enviado desde Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, Jessica Selgrad, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR